Las cuestiones relacionadas con la libertad individual están llenas de aristas, ¿no? Menciona Gloria, además, en el prólogo de tu último libro, el Manual Liberal, que precisamente lo que debió haber hecho es decirte que no te metieras con los temas, como había hecho ella, con los temas de libertad individual, ¿no? ¿Por qué esta complejidad, ¿no? ¿Y cuáles son los fundamentos que sustentan la libertad individual? Hablas de 3 pilares en el libro, no me extiendo yo, que Así es. No debo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a la institución también por ser y representar, ¿no?, este gran faro en el país y también llegando a lo largo del mundo, así que muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y el aspecto de la libertad individual, ¿no?, yo creo que es un asunto central y hoy más que nunca también relacionándolo con el título de este encuentro que nos trae hoy acá, una defensa de la libertad frente al autoritarismo, frente a los colectivismos, a los nacionalismos, a todo tipo de colectivismo, ¿no? Y creo que ese es el punto desde el cual tenemos que partir, que los liberales nos enfrentamos a todo tipo de colectivismo, ya sea colectivismos de izquierdas, colectivismos de derechas, colectivismos de todo tipo. Y ahí surge el aspecto central también de la libertad individual y como bien citabas recién, ¿no?, cómo la libertad no se divide de a pedacitos, cómo no se divide según la conveniencia de algún político, de alguna institución, de alguna religión, de alguna moral determinada, ¿no?, que nos quieren imponer muchas veces, sino que es simplemente un todo, ¿no?, y como un todo hay que defenderla. Y por eso defenderla frente a todo tipo de colectivismo, frente a todo tipo de dictadura. Digo, los liberales no creemos que existan dictaduras buenas o dictaduras menos malas, eso lo explica muy bien Mario Vargas Llosa, lo ha explicado también muy bien Ayn Rand y distintos autores que hemos tenido en la tradición liberal. Entonces, esa defensa de la libertad individual como la libertad de cada ser humano, de cada individuo, a poder tomar decisiones por uno mismo, sin que otras personas tomen decisiones por vos. Porque a fin de cuentas ser liberal es ser adulto y es esperar que los demás te traten como adultos, tratar a los demás como adultos e incluso ahí el gobierno. Porque muchas veces, y esto nos pasa en América Latina, y bueno, por acá también pasa bastante, tenemos a gobiernos que nos tratan como niños y creo que hay que cortar con eso. Pero esa defensa de la libertad individual dentro del liberalismo ha sido una tradición. Es decir, el liberalismo no ha sido únicamente esa defensa del libre mercado, del capitalismo, de la propiedad privada, sí ha sido todo eso, pero también entra en estos aspectos de los que, esas 3 aristas, esos 3 puntos de los que hablábamos recién, para mencionar esa igualdad ante la ley, creo que ese es el centro fundamental de todo fundamento. Después, esto que bien explica Deirdre McCloskey, ¿no?, esta economista norteamericana fabulosa, entendiendo al liberalismo como adultismo, es que ser liberal es ser adulto y una sociedad liberal es una sociedad de adultos, una sociedad contractual, voluntaria, de respeto, y a fin de cuentas que mis libertades no terminan donde empiezan las emociones o los sentimientos de los demás. Entonces, nadie tiene por qué imponerme a mí una moral o un modo de vida. Creo que ese tiene que ser siempre el punto central y bueno, creo que es algo que mis 2 queridísimas amigas lo explican muy bien constantemente, ¿no? Hay una cuestión fantástica que en el libro de Antonella, con todas las mentes brillantes que ella pudo recopilar, se ve y se palpa, ¿no? Y es que chispazos de libertad vamos a encontrar en todas las culturas y en todos los tiempos históricos. Siempre que ha habido un individuo que ha cuestionado la mentalidad en masa de seguir a un dictador o a un monarca o a un caudillo solo por seguirlo, siempre ahí vamos a encontrar chispazos de libertad. Entonces eso no solo va a ser digamos, exclusivo de Occidente, porque también ha habido pensadores y rebeldes en el mundo asiático, incluso en la América prehispánica, hasta en África. Pero a veces cuando decimos, bueno, pero es que el liberalismo surgió en Occidente y entonces tenemos que alabar a Occidente, muchas personas confunden que la razón por la que el liberalismo surgió en Occidente fue a pesar de los vicios de Occidente y no gracias a esos vicios. Entonces hay gente que quiere defender el liberalismo diciendo se dio en Occidente porque en Occidente había nacionalismos, había fronteras, había cristianismo, había esclavitud, había machismo y una opresión a la mujer. Y es como no.
Todas esas cosas que son características de Occidente y de una humanidad que respondía más a dogmas y a caudillos que a la razón o a los descubrimientos científicos, es verdad. Sí, el liberalismo como movimiento surge en Occidente, sobre todo en el siglo XIX, acumulando mucha de la experiencia que en otros siglos se habían dado, ¿sí? Pero principalmente para oponerse a esa sociedad estamental, feudalista, monárquica, religiosa, y pudo surgir en esos lugares donde no había persecución, a buscar la verdad, a cuestionar, a empezar a decir, ¿será que está bien tener esclavos? ¿Será que está bien que las mujeres no puedan ser dueñas de su vida? Entonces, entendamos que el ser liberal fue oponerse a esa sociedad estamental muy protegida por ahora conservadurismos que buscan nacionalismos fronterizos o una moral que solo se concibe con religión. O sea, hay gente que piensa que si no hay religión no va a haber respeto a los derechos individuales, y esa creo que es la gran batalla de las ideas que tienen que hacer los liberales, el poder darle a entender a las personas que sin religión sí hay moral. Sí hay una capacidad de tener derechos individuales, sobre todo en aquellas sociedades donde se respetan las diversas creencias o incluso la decisión de no tener ninguna. Pero es verdad que muchas personas, si escuchan a Antonella decir liberalismo es tratar a la gente como adultos, dicen, ay no, qué aburrido, porque ser adulto es ser soso, es no tener vidilla, como dicen aquí los españoles, y yo lo veo al revés. Yo creo que cuando la gente empieza a tratarse como adulta y se respetan los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad de cada cual, entonces hay espacio para ser creativo, para el arte, para el deporte, para expresarse. En cambio, cuando nos tratamos como niños, inmediatamente esos regímenes totalitarios se vuelven grises, se vuelven serios, se vuelven represivos. Entonces, al final, al hablar de un liberalismo que nos trata como adultos, es también hablar de la posibilidad de tener imaginación, creatividad, expansión de las diferentes ideas, y no hay que ver la adultez como algo soso, sino como la oportunidad de cada quien entonces poder realizar sus sueños. Yo estaba escuchando a Antonella y yo pensaba, igual esto es más una conversación que un debate, porque estoy de acuerdo totalmente con cómo estaba enfocando el tema de la libertad individual. Sin embargo, si me permitís que ponga un contrapunto, si nos centramos en ese mensaje, da la sensación de que le estamos diciendo a los demás, sois una panda de niñatos si no aceptáis los principios liberales, etcétera, ¿no? Como decía Gloria, pues parece que ser adulto es ser soso, etcétera. Y yo creo que es mucho más fácil ser Peter Pan en nuestra sociedad que ser una persona adulta que se hace cargo de sus responsabilidades. Por supuesto, no de una manera muy obvia, porque yo me encuentro, o todos nos hemos encontrado alguna vez, personas que aparentan ser adultas, tienen responsabilidades familiares, etcétera, pero luego son muy inmaduras, ¿no? Entonces, me gustaría enfocar el ser adulto, ¿no?, como la necesidad de emanciparse, que es lo que hacen los hijos, ¿no? Al final adquieres una autonomía desde que eres bebé, aprendes a caminar por ti mismo, a comer tú solito, a vestirte tú solo, a aprender por tu cuenta, y llega un momento en que tienes tu trabajo y te vas de casa de tus padres, lo que es la emancipación, ¿no? Entonces todos necesitamos emanciparnos de los demás y también de las instituciones en las que nos hemos criado. No quiere decir que tengamos necesariamente que acabar con ellas, aunque con las instituciones tóxicas sí que hay que acabar, pero sí es cierto que contemplar la mayoría de edad o la defensa de la libertad como el ser adultos, para mí implica esa emancipación. Ahora bien, cuando hablamos de emancipación frente a tiranía o frente a sometimiento, no hay que olvidar que en nuestras sociedades pues hemos logrado fabricar unas cárceles fantásticas, súper amplias, con unos barrotes de oro y capacidad también para tener fantasía, imaginación, para crear, etcétera, incluso si seguimos estando dominados y seguimos siendo Peter Pan, que al final, cuando pasa algo, miras
al cielo y buscas al Estado y le pides ayuda, ¿no? Creo que, por desgracia, solamente cuando esa cárcel se hace pequeñita, pequeñita, como en los países de la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etcétera, que es cuando notas la presión del tirano en tus carnes físicamente, por desgracia muchas veces, es cuando te das cuenta de la importancia de esa emancipación individual. La verdad es que habéis ido directamente a un tema que tratamos precisamente con la profesora McCloskey aquí, que fue el tema del adultismo, ¿no? O sea, que me parece interesante haber entrado directamente ahí desde la idea de libertad individual, ¿no? Porque, claro, en el fondo, ¿qué es ser adulto? ¿Qué es ser maduro en los términos en los que estamos hablando? Pues enfrentarnos a a los temores que nos debilitan, ¿no? ¿Y para qué? Para conquistar precisamente nuestra capacidad de elegir, que es la esencia del ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Entonces, claro, está ahí detrás, habéis comentado el tema histórico, ¿por qué hablamos de liberalismo? ¿Cuándo se produce? Claro, ¿cuándo se produce? Cuando nos hemos enfrentado a esos temores, cuando hemos roto esa lógica de miedo a ejercer la libertad, ¿no? Entonces, de ahí que quizás una de las claves relevantes es el miedo en la sociedad contemporánea. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo lograr la confianza? ¿Cómo superar el miedo y ser capaces de ejercer nuestra libertad individual? Bueno, a mí me parece, incluso, fíjate que el miedo es lo que impera en todos estos tipos de regímenes o de sistemas cerrados, ¿no? De sociedades que rechazan, o movimientos, ¿no? Que rechazan la libertad. Y si uno piensa en el libre mercado, uno piensa precisamente, ¿no? En el capitalismo y lo que ha logrado a lo largo de la historia. Digo, el libre mercado se trata de confianza, ¿no? Que es la antítesis de toda esa concepción. ¿Por qué? Porque cuando uno, y creo que ese fue el momento central, ¿no? No solamente en este momento, sino a lo largo de nuestra humanidad. ¿En qué momento avanzamos y logramos desarrollarnos tanto? En el momento en que entendimos que era mucho más beneficioso para nosotros cooperar y comerciar en vez de estar guerreando, en vez de saquear, en vez de ir constantemente a este tipo de enfrentamientos entre individuos, ¿no? Pero de ahí yo quiero destacar también, hay dos puntos que me parecieron importantísimos, ¿no? Primero, el concepto de emancipación a mí me parece fundamental, y eso ha estado de la mano a lo largo de esa historia del liberalismo, ¿no? Porque el liberalismo surge precisamente como una defensa de esos tres puntos de los que hablamos, ¿no? La libertad individual, la libertad económica, la libertad política, pero también esa fuerte tradición, ¿no? En las libertades individuales, y hago mucha fuerza en eso, porque, la emancipación de la mujer, gracias al liberalismo y al capitalismo, y entendiendo al capitalismo, como bien lo describe muchas veces María, como el capitalismo como el mejor amigo de la mujer, el mejor amigo de la mujer, el mejor amigo de las personas con cualquier tipo de color de piel, ¿no? La lucha por el abolicionismo ha sido también una lucha liberal, o la defensa incluso de las libertades LGBT. Estos temas hay que ponerlos sobre la mesa, y han sido históricos en en esos pilares que han defendido los autores de esta tradición liberal. Y otro punto que bien mencionaba Gloria, ¿no? Porque creo que también muchas veces suele ser uno de los caballos de Troya de muchos movimientos que se infiltran y que buscan presentarse como cosas liberales, pero que realmente no tienen nada de liberales, y esos vemos mucho, ¿no? Hoy en día, porque claro, insisto, para mí hoy los grandes enemigos de la libertad están apareciendo como los amantes de la libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el caso de Occidente y esa narrativa, incluso la narrativa de la batalla cultural, que ahora me gustaría hacer énfasis sobre eso, pero el tema de Occidente, y esto lo dice muy bien el autor argentino José Venegas, ¿no? Cómo el liberalismo surge dentro de un modelo entendido como un anticuerpo, ¿no? ¿Por qué surge en estas ideas de libertad también con fuerza, o por qué rebrotan también? Porque nos vamos más a la historia, ha estado a lo largo del mundo, a lo largo de la humanidad, pero en Occidente como punto central, porque claramente Occidente era como un cuerpo enfermo, y el liberalismo surge como surge un anticuerpo dentro de un cuerpo enfermo, o sea, como un enfrentamiento a todos esos atropellos que existían dentro de Occidente, ¿no? Y ahí entra muchas veces conceptos que buscan rebuscar el tema de la batalla cultural, o que Occidente, y esa manera de endiosar determinados aspectos. Yo lo de la batalla cultural es algo que sí quiero hacer énfasis, porque, insisto, unir una palabra, un término bélico como batalla, a un concepto como la cultura, que es un orden espontáneo,
desde mi punto de vista, es una gran contradicción en términos. Primero porque la cultura es un orden espontáneo, ¿no? Es algo que se ha dado a lo largo de la historia, como surge el lenguaje, como surge el mercado, como surgen todos estos órdenes espontáneos que conocemos. Y ese concepto de batalla cultural es simplemente querer imponer una cultura por encima de la otra, o creer que una cultura es mejor que la otra, simplemente porque alguna institución, religión, movimiento, partido político o cualquier populista, ya sea de izquierdas o derechas, vienen a decirnos que eso es el modelo perfecto de sociedad, ¿no? Así que simplemente traer también ese punto a colación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que tiene que haber es una batalla de las ideas, porque las ideas sí tienen que contrarrestarse, y hay gente que dice, no, es que hay ideas que son buenísimas en papel, pero claro, llevadas a la práctica son malas. No, no, no. A ver, si una idea tú la implementas en la práctica y tiene resultados nefastos como miseria, hambre, pobreza, fuga de cerebros y genocidios directamente, como es el comunismo, esas ideas no sirven ni en papel ni en la práctica. O sea, tal cosa como es bonito en papel, pero en la práctica no. Entonces, no, tu idea no funciona. Es como decirme, una receta de cocina es buena en el libro de cocina, pero a la hora de que lo haces, el sabor es fatal y no te va a traer ningún tipo de nutrición. No, entonces la idea es mala. Y eso es lo que el liberalismo tiene, la propuesta de decir, vamos a ver cómo la realidad se nos presenta, cómo podemos utilizar métodos que son de sentido común, que obedecen a la razón, a la ciencia, no al misticismo, no al dogmatismo, no al populismo, sino al sentido común, para entonces evolucionar y avanzar. Y lo que nos ha enseñado la historia de la humanidad es que cuando hay libertad y todos nos respetamos los unos a nosotros, nos va mejor. Cuando una sola persona quiere venir a imponer, en lo que Hayek decía, es imposible porque nadie puede tener toda la información. Y si eso no era posible en el siglo XX, mucho menos en el siglo XXI, donde el conocimiento es súper disperso, lo que nos va a decir el liberalismo es, precisamente porque nadie puede tener la razón en todo y tener todo el conocimiento a la vez, como para saber qué es lo mejor para cada cual, lo mejor es que cada cual sea el mandatario de su propia vida, de esa emancipación, que justo ahorita que estamos en el 200 aniversario del Bicentenario de América Latina y la independencia, yo hice una publicación con un video que hice hace unos años sobre la historia de la independencia de Guatemala, porque Guatemala ni quería independizarse de España. Nos llegó la noticia de México de, ¡hey! Ya no son parte del imperio, vayan a ver cómo se organizan. Y fue todo un problemón. Entonces, no nos hemos emancipado psicológicamente los hispanoamericanos desde hace 200 años. No nos emancipamos psicológicamente de pensar, tiene que haber un gobierno que me diga cómo me tengo que comportar, una religión para que yo me porte bien, tiene que haber una sociedad que me diga por dónde ir. O sea, si no nos emancipamos psicológicamente, ¿cómo vamos a tener instituciones que obedezcan a ese sentido común? No las vamos a tener. Van a ser instituciones que van a seguir obedeciendo al dogmatismo, a la batalla cultural, a lo que sea que venga. Ahora, tradicionalmente se creía que el éxito venía de evitar el fracaso. La felicidad venía de ser casi que un robot que nunca sienta tristeza. Y ahora a mí me parece curioso cómo personas que vienen de afuera del liberalismo, que no conocen el liberalismo, como por ejemplo Esther Perel, que ha estado mucho en temas de relaciones tóxicas, relaciones románticas, o Mark Mason, que habla acerca de el sutil arte de que no te importe dejo el espacio en blanco, o por ejemplo el estudio que se hizo de las universidades norteamericanas, donde esta cultura de lo políticamente correcto está protegiendo a los niños. Bueno, aquí les pongo 3 ejemplos de diferentes disciplinas que por fuera del liberalismo están llegando a la conclusión de que mientras más tú proteges a alguien del fracaso, de lo ofensivo, de lo diferente, de lo duro de la vida, más frágil lo vuelves.
No lo vuelves más fuerte, no lo vuelves más feliz, no lo vuelves más resiliente. Y todas estas disciplinas están llegando a la conclusión de que para ser adulto, para emanciparse, hay que caerse, hay que embarrarse en el lodo para entonces levantarse. Y el liberalismo siempre ha abrazado esta lógica desde el mercado libre, porque en el mercado libre va a haber una destrucción creativa. Los empleos que hace 200 años eran cruciales, hoy ya no existen. Y los que hoy son cruciales, en 300 años, si el mundo sigue avanzando, se van a modificar. Y eso hay gente que le tiene pánico y terror. Entonces nos quieren volver, como dice Mario Vargas Llosa en el Manual Liberal, a un pasado idílico que nunca existió, a un nacionalismo donde todos pensaban igual, todos tenían la misma religión, todos hacían exactamente lo mismo. Y eso es mentira. Lo que había eran tribus y ahí el individuo no existía. Entonces, el enseñarle a la gente que la única manera de ser feliz, de alcanzar el éxito, de sentirte pleno, es hundiéndote, fracasando, metiéndote a la vida a vivirla con todo lo que eso implica, es difícil. Porque estás compitiendo con fantasías animadas. Como dice Axel Kaiser, ¿no? Si yo comparo mi relación romántica con una película de Disneylandia, por supuesto que mi relación romántica es una porquería, porque la estoy comparando con una fantasía. Y eso es lo que los liberales constantemente estamos haciendo. Estamos poniéndote la realidad tal cual, compitiendo con la fantasía socialista o la fantasía del nacionalismo ahora, que te dice que había un pasado mejor, donde no había globalismo. Le tienen pánico al globalismo, los que se dicen liberales. Y digo yo, pero sí que mejor si empezar a entender este mundo como uno solo. Ahora, eso no significa a través de un Estado, porque esa es la otra, ¿no? Y esto María es experta, las feministas, ¿no? Nos oponemos al patriarcado, genial. Pero su solución es volver a las mujeres dependientes del padre más corrupto y más nefasto de todos, que es papá Estado. Entonces, cuando uno contrasta eso de explícame cómo defiendes el libre mercado, pero te opones a un mercado global, quieres fronteras, quieres volver a la tribu, o quieres emancipar a las mujeres, pero al mismo tiempo las quieres volver dependientes del papá Estado, es muy difícil, porque es como en la película Matrix, ¿no? ¿Qué pildorita quieres? ¿La que te va a decir la verdad o la que te va a mantener conectado a esa fantasía? Y a eso se enfrenta el liberalismo y sobre todo quienes lo defendemos en su totalidad, no los que hacen cherry picking, ¿no? De decir, yo defiendo la baja de impuestos y cuando me conviene los derechos de los gays, pero bueno, que no se casen ni que puedan adoptar tampoco, y las drogas, veremos. Entonces, ese cherry picking también le está costando caro al liberalismo. Yo quiero hacer, me parece muy importante la deriva de la conversación respecto a los miedos y el perfectismo del que estaba hablando Gloria, pero luego pongo aquí un asterisco, nota a pie de página, quiero llevarle la contraria a mis compañeras y ofrecer mi no va a ser todo fácil, chicas, ofrecer mi punto de vista respecto a cómo entiendo yo es el término de batalla cultural, ¿no? Porque lo entiendo desde otro punto de vista. Pero respecto a lo que estaba comentando Gloria del miedo al fracaso, de la necesidad de protección, etcétera, está feo que me mencione yo a mí misma, pero en el libro que acabo de publicar y que tendré la suerte de presentar aquí mismo la semana que viene, Votasteis gestos, tenéis gestos, le dedico mucho espacio a hablar de la identidad, porque yo creo que ese miedo al fracaso, esa necesidad de tener una imagen idílica y perfecta de cómo eres por fuera y por dentro, cómo va a ser tu futuro, qué es lo que va a pasar el día de mañana, ese miedo a la incertidumbre, todos estos miedos que son tan humanos que todos tenemos en algún momento, creo que se deben o que están especialmente enfatizados en nuestra sociedad porque no nos miramos hacia adentro, porque tenemos un problema de identidad y como no somos capaces de mirarnos para adentro como personas adultas y encontrar nuestra identidad allá donde estén nuestros valores, sean los que sean, entonces buscamos la identificación fuera. Buscamos la identificación fuera y buscamos que todo sea como me dicen que tiene que ser. No nos ponemos metas personales, sino que nuestras metas las delegamos también. Hemos delegado la educación de los niños, hemos delegado prácticamente todo y también hemos delegado o estamos delegando este establecimiento de nuestras metas
personales, ¿no? Y entonces tienes que tener una carrera súper exitosa, tienes que tener un matrimonio ideal, hetero u homo, dependiendo del entorno en el que estés, de manera que si estás en un entorno muy progresista, etcétera, decir soy heterocis, pues te tiran piedras. Si estás en un entorno muy hetero tradicional, dices yo es que pues me voy a casar con mi novia, entonces te tiran piedras. En cualquier sitio te van a tirar piedras si no te ajustas a la imagen del espejo. Y eso es un deterioro de nuestra libertad individual y de nuestra capacidad racional, de lo que nos hace ser humanos, ¿no? Me parece mucho más grave de lo que parece el tema que estabais sacando, la guerra cultural. Yo sí entiendo lo que significa la batalla cultural. No lo entiendo tanto como... sé por dónde vais y tenéis razón ahí, o sea, una de cal y otra de arena, pero yo la entiendo de otra manera. Yo entiendo la batalla cultural como la importantísima necesidad de deshacer determinados tópicos que se han ido inoculando, como por ejemplo, los ricos son malos, por ejemplo, que es algo que, ¿no? que está súper difundido. Todo el mundo sabe que si eres rico eres inmoral, algo habrás hecho, ¿no? Si tienes ese dinero, alguien se lo habrás robado. Excepto si estás en el gobierno, que entonces todo el mundo entiende que tengas pues, chalets, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí se han instalado determinados tópicos en nuestras sociedades, el mercado es malo, etcétera. O sea, hay una serie de tópicos que sí creo que hay que combatir. Y en ese sentido es en el que yo entiendo el término batalla cultural, porque sí que nos han impuesto una cultura determinada que pues en la universidad lo veo, ¿no? Permanentemente. Hay cambio climático, está causado por el hombre, nos vamos a morir todos. Pues bueno, podemos matizar. Entonces, esta batalla cultural para mí significa volvamos a los matices. Vamos a ver qué pasa con la ecología, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Vamos a ir analizando con matices como hacen las personas adultas y vamos a dejarnos de eslogans facilones que te han proporcionado muchos votos o que te proporcionan votos, que te proporcionan popularidad, sean del color que sean, me da lo mismo, pero que al final hay muchos partidos políticos que acaban comprando esos eslogans facilones porque les da miedo, volvemos al miedo, ¿no? Porque no saben quiénes son políticamente. Entonces te ves pues, partidos que supuestamente son liberales o son liberales en algunas comunidades autónomas, no voy a mencionar, todos pensamos en la misma mujer, que de repente a nivel nacional defienden cosas que dices, pero ¿cómo es posible que estés cayendo en eso tú también, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante deshacer esa mitología absurda que nos han ido inoculando poco a poco y que están en las universidades, en los colegios, etcétera, vendiéndonos, por decirlo de una manera muy sencilla, una burra que no existe, ¿no? Y yo sí creo que hay que deshacer eso. Ahora, sobre esos mitos, ¿no? Sobre esa tergiversación de palabras, de conceptos, de ideas, esa manera de convertir también muchas veces al liberalismo o al capitalismo o a la globalización en una mala palabra. Yo ahí creo que quizás, no sé si la solución sería la batalla cultural, sino más bien una libertad de educación o libertad de ideas para combatir eso. Es decir, porque la batalla cultural lo que te da es esa concepción de querer imponer una cultura por encima de la otra, o querer imponer a través de una batalla con el término bélico. Y a través defendiendo. Es una defensa, no es un ataque, es una defensa precisamente de la libertad de pensamiento. La propuesta que ofreces es la propuesta, pero es una propuesta a largo plazo, que estamos todos ahí. Pero a corto plazo, yo entiendo batalla como hay que dar un paso al frente y decir lo que hay y lo que no hay. Pero no tanto como vamos a imponer lo nuestro. Obviamente yo soy una persona incapaz de imponer casi nada a mi alrededor, ¿no? Claro, el punto es que los que usan el concepto de batalla cultural hoy en día y dentro del movimiento son los que sí buscan imponer una moral a través del Estado. Pero eso es otra cosa. Igual que usan el mercado, igual que usan la palabra liberalismo, igual que usan todo lo que haga falta para imponer
como hacen derecha e izquierda Claro. para imponer lo suyo. Claro, y batalla cultural también surge, ¿no? Creo que esto también es importante, ¿no? Del concepto gramsciano, ¿no? De Antonio Gramsci, la idea de hegemonía cultural como un concepto de toma educativa y cultural para poder llevar un mensaje. Y creo que eso es llamativo, es un fenómeno y vuelvo al punto del que hablábamos recién, porque digo, hoy lo usa tanto la izquierda como la derecha. Al concepto de batalla cultural. Y a mí me hace ruido por eso, y precisamente, o sea, el principal punto por el que me hace ruido el concepto de batalla cultural es que la cultura es un orden espontáneo. O sea, la cultura no es algo que uno se sienta a dictaminar y dice, la cultura es esto, 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 y mañana va a ser esto, esto y esto. Entonces, cuando vos hablás de un orden espontáneo, yo insisto, creo que ahí no puede entrar, porque ya se convertiría en una contradicción en términos, hablar de una batalla de culturas. Y para que culturas entren en una batalla, tenés que tener, y muchas veces, y esto es lo que pasa, ese monopolio de la fuerza, que termina siendo el Estado, para imponerte una cultura. Y eso es muy peligroso. Tener a un Estado, tener a ese monopolio de la fuerza dictaminándote cuál es la cultura o qué es esto de el ser, ¿no? El somos por encima del soy. Y estos nacionalismos o nacionalpopulismos que empiezan a surgir hoy, de izquierdas, de derechas, socialismos de derecha que vemos también muy arraigados a lo largo de Europa, y bueno, del otro lado también venimos con muchos de estos movimientos. Y estos son los mismos que utilizan este concepto del marxismo cultural, ¿no? Digo, como si existieran libertades marxistas, y es un argumento que también se les cae, porque los países o los lugares, los territorios en los que se respetan mayormente las libertades individuales, que es un tema por el que a nosotras muchas veces nos llaman marxistas culturales y demás cosas, digo, son los países más libres, son los países con mayor respeto por la libertad económica, libertad política, derechos de propiedad, digo, instituciones muy consolidadas y muy libres. Entonces, es un argumento rebuscado, no sé si Gloria sí. Pero a ver, les hago una pregunta. Volviendo a lo de batalla de las ideas, ¿no? Como un mercado de ideas. Exacto, que la gente lo elija. como un mercado de ideas, porque al final son las ideas las que propulsan ciertas culturas, ¿no? Y dependiendo de cuáles son las ideas que en una cultura se permitan, más diversidad, ¿no? Entonces, aquí dos cosas. Por ejemplo, el cambio climático. La idea detrás es de que la humanidad es capaz de acabar con el planeta. Si nosotros, no sé, leemos Cosmos de Carl Sagan o a Sapiens de Harari, o simplemente observamos la historia del planeta Tierra, 4.5 mil millones de años y 10.000 años de Homo sapiens, nos vamos a dar cuenta de que el planeta puede existir sin nosotros perfectamente. De hecho, ha tenido 5 extinciones masivas. Entonces, la idea de el ser humano puede acabar con el planeta es una idea completamente errada. Ahora, esa idea genera culturas que son incluso antihumanistas, liberticidas, porque su objetivo es que la humanidad solo no exista, porque su impacto siempre tiene un costo de oportunidad, lo cual es así. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener un costo de oportunidad, porque vivimos en una realidad donde un recurso implica el impacto sobre otro, acción-reacción. Ok, pero la idea detrás es el humano puede acabar con el planeta. No hay ningún estudio que lo soporte. Lo que sí puede pasar es que si seguimos así, promulgando odios entre nosotros, viniendo de dogmas, nacionalismos y populismos, nos vamos a acabar nosotros como especie, pero el planeta va a seguir y otra cosa va a formar, como se formó toda la vida después del meteorito de los dinosaurios. Entonces, para mí la batalla no es las culturas peleando, sino las ideas que se permiten dentro de esas culturas. Y pongo otro ejemplo de Guatemala. Cuando yo estudiaba antropología en Bélgica, había esta obsesión por mantener las culturas estáticas, ¿no? Sobre todo las culturas hispanoamericanas. Esta obsesión del europeo de mantener al indígena bailando alrededor del fuego con su traje típico. Y cuando yo les decía, pero vamos a ver, en Guatemala, si una niña indígena mañana se quiere poner blue jeans, quiere hablar por celular, se quiere conectar por internet, ¿qué?
la vas a forzar porque hay que preservar esa cultura. Ahí estoy de acuerdo con Antonella en que las culturas son dinámicas y van a seguir avanzando, y para mí es una cuestión individual. Si tú te quieres poner tu traje típico, comer comida típica, pero al día siguiente irte a estudiar inglés o aplicar a un trabajo en Google, es que para allá vamos. Entonces la cultura va a depender de las decisiones individuales. Para mí la batalla dura es la de las ideas y el mantener que nunca deje de existir espacio para las ideas del sentido común. Porque si esas ideas se retiran y solo le dejamos a los fanáticos pelearse entre ellos, vamos a tener desde comunismos hasta fascismos y moralidades impuestas por instituciones por fuera de esos gobiernos también. Pero precisamente habéis entrado en la batalla de las ideas, la batalla cultural, habéis hablado de matices, de mantras, también del mantra del liberalismo, ¿no? Y habéis entrado de lleno en la segunda cuestión, que es el liberalismo, ¿no? La verdad es que a todos nos sorprende escuchar continuamente todo tipo de apelativos más o menos denostados socialmente para explicar qué es el liberalismo. Y hablamos de todo: libertarios, liberales, socialliberales, anarcoliberales, ortoliberales, neoliberales, austriacos, smithcianos, no sigo, que podría continuar, ¿no? Recuerdo incluso antes mencionabais cómo en el fondo el discurso del liberalismo puede llegar incluso de una voz que defiende el autoritarismo, ¿no? Entonces fue curioso durante un diálogo con Janusz Varoufakis, que en un momento dado él decía que se reconocía como marxista, pero luego decía que era más liberal que todos nosotros. Entonces, claro, dices, qué confusión, ¿no? Cuánto mantra hay también en torno a esta lógica, ¿no? Entonces, nos interesa muchísimo saber cuál es vuestra visión del liberalismo. ¿Qué es y qué no es liberalismo? Sabemos que no sois de las personas que os dedicáis a repartir carnets de liberal. No es eso, lo sabemos, ¿no? Pero nos gustaría entender qué es para vosotros el liberalismo. ¿Qué es y qué no es liberalismo? A lo mejor, Gloria, si quieres empezar tú. Mira, donde yo, después de muchos años de estudio, de experiencia, de debate, de conversaciones, he tratado de expresar lo que para mí es liberalismo, es en mi programa presidencial, donde dije, ok, hay cosas que son de sentido común. O se garantizan los derechos individuales y se garantiza que el individuo es la minoría más importante que hay en la sociedad, o una sociedad no puede avanzar. Pero al mismo tiempo, tampoco puedes, como decía María, imponer la libertad. Es que al final es una decisión psicológica y personal. Entonces, dejé 5 cosas que son no negociables, que para mí es como, si estas 5 cosas en Guatemala no se dan, no vamos a tener liberalismo, punto. Y luego abro el debate a 10 puntos, donde dejo el juego a la decisión individual, para ver qué tan lista está la gente para ser adulta. Y la manera en que lo dividí fue, de estas 10 cosas, lo que la gente escoja es un avance para la cultura, pero no es imprescindible para el respeto al derecho del individuo como la minoría más pequeña que hay. Y si sin esas condiciones, simplemente para mí no se puede hablar de liberalismo. Por eso cuando me preguntan sobre proyectos políticos liberales, lo que pregunto es, ¿cuál es el plan de gobierno? Porque una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es lo que se hace. Entonces, para mí es eso, el liberalismo es el respeto irrestricto al individuo como la minoría más pequeña que hay y a su proyecto de vida. Y el proyecto de vida no solo es, está vivo y lo dejo respirar. No, el proyecto de vida es que esa persona en todo momento tenga la capacidad de decidir cómo vivir su vida, sobre todo en decisiones que la pueden transformar por completo, como por ejemplo, cuándo ser mamá, cuándo no, quiero una carrera universitaria o no, quiero migrar, quiero abrir un negocio, quiero comerciar con otros, y que todas esas preguntas, cuando un individuo se las haga, su único límite sea su propia decisión. No que sea de, me encantaría viajar, pero mi régimen no me lo permite. Me encantaría comerciar con los japoneses, pero resulta que mi país los tiene bloqueados. Me encantaría leer tal libro, pero resulta que en la escuela no lo hay. No, cada vez que un individuo se pregunta, quiero hacer esto, quiero caminar hacia allá,
Su único límite debería ser su propia decisión, siempre y cuando también entienda que todos los demás tienen el mismo derecho, porque hay mucha gente que es muy buena para defender sus libertades, pero cuando se trata de defender las libertades de otros que no tienen el mismo estilo de vida que él, ahí sí ya no les gusta. Pues no, tampoco. Pero resumiendo, para mí es eso, es como el bambú, que es muy rígido en entender que el individuo es la minoría más pequeña que hay, pero es muy flexible ante todo lo que el sentido común, la ciencia, la tecnología, la evolución nos va enseñando sobre cómo es el funcionamiento de este cosmos. El liberal por excelencia siempre pone el nuevo conocimiento por encima de cualquier dogma y no tiene miedo de decir, me equivoqué. Ahora resulta que hay nueva evidencia que me demuestra que las mujeres sí están capacitadas para votar. Entonces evolucionamos a eso, o que los negros no tienen por qué ser esclavos, o que no tiene por qué haber una religión para que haya moral. Eso me parece lo más fantástico del liberal. Uh-huh. Yo no soy tan sofisticada, la verdad es que soy más simplona en este sentido. Me cuesta muchísimo definir qué es el liberalismo. Primero porque tengo un sesgo de formación, me he formado en historia del pensamiento económico y entonces veo el pensamiento liberal como algo a lo que he dedicado mi vida. He dedicado mi vida al estudio del pensamiento liberal, entre otras cosas. Pero para mí, de verdad, María, el liberalismo es solamente una manera de mirar el universo. Es decir, es una manera de enfrentarse a todo, a la vida, basándose en dos cosas, en la responsabilidad individual unida a la libertad individual, pero es que se nos olvida muchas veces lo que implica asumir tu responsabilidad individual, que es tomar decisiones sabiendo que te vas a hacer cargo de las consecuencias. O sea, decides sabiendo que te vas a hacer cargo de las consecuencias. Si no te vas a hacer cargo de las consecuencias, entonces no estás eligiendo libremente, estás haciendo otra cosa. Estás eligiendo, pero no de acuerdo con lo que yo llamo una decisión libre, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es muy importante para mí asociar esta manera de ver el mundo en el que, como decía Gloria, el individuo es la base, teniendo en cuenta que nacemos completamente incapaces de caminar, ver, etcétera. Luego somos animales sociales que intercambiamos ideas, intercambiamos palabras, cariño, afecto, expresiones artísticas, bienes, servicios y todas esas cosas, con lo cual conformamos comunidades sin que eso implique colectivismo, sino respetando eso. Dicho lo cual, me parece muy importante asociar esta libertad individual y este individualismo metodológico con la ausencia de coacción. La ausencia de coacción implica que implica un ejercicio personal enorme para aceptar que el otro no está de acuerdo contigo, que el otro puede estar equivocado y no te tiene que ofender. Simplemente puedes comerciar con el otro, puedes convivir con el otro en paz, porque soy una firme defensora del principio de no agresión, sin tener que imponerle lo que tú crees que está bien, incluso si él es un absoluto convencido del totalitarismo, ¿no? Entonces, es muy difícil asumir el liberalismo como un principio motor en tu vida porque implica va a sonar un poco fuerte, pero un perfeccionamiento moral permanente, es decir, ejercer la tolerancia, ejercer la no violencia, la no coacción y también la persuasión. Es decir, si yo quiero convencer a Gloria, conocida autoritarista, de que está fatal, que quiere ser una dictadora terrible, no se lo puedo imponer, no puedo imponer la libertad. Tengo que persuadirla. Y la persuasión no solamente viene de las palabras, viene sobre todo de los ejemplos. Entonces, el ser liberal para mí, o libertaria, me da lo mismo, implica vivir verdaderamente de acuerdo con esos principios que es muy fácil proclamar, muy fácil tal, pero luego vivir de acuerdo con ellos es más complicado. Rand decía, estoy demasiado consciente como para vivir de una manera inconsciente, en lo que decía María, ¿no? Una vez te vuelves consciente de la importancia de la libertad, ese perfeccionamiento moral, aunque pues sí puede ser difícil, pero la alternativa es peor, porque la alternativa es vivir en constante contradicción, ignorando la realidad sin poder ignorar las consecuencias de que has ignorado la realidad.
Bueno, estoy muy de acuerdo. Y de hecho, para mí, el liberalismo, la libertad es un modo de vida, ¿no? Es una forma de vivir tu vida, no solamente predicando a la libertad como el valor, el gran valor, ¿no? El valor principal, sino también ejerciéndola. Y ejerciéndola a través también de la responsabilidad, sin querer controlar a las demás personas y tampoco que los demás te controlen a vos. Yo creo que ese tiene que ser el punto, y entender al individuo como el centro de la escena, ¿no? Ni la idea de tribu, ni la idea de sociedad, ni la familia, digo, el individuo es la base. Y cuando partimos de ahí, partimos de la libertad de ese individuo, que tiene que ser respetada siempre, a todo momento, en todo lugar, a lo largo de la historia, creo que ese es el punto para entender la importancia de la libertad, ¿no? Y como también te permite llevar, ¿no? Como bien lo decía Gloria, llevar adelante tus proyectos de vida. O sea, la libertad te permite a vos expresar y llevar al máximo lo que tenés, ¿no? Y ejercer esa importancia de esa libertad da grandes frutos, y ha dado los grandes frutos de los que hoy en día, digo, el mundo disfruta y el mundo goza, digo, gracias al capitalismo, gracias a la libertad económica, a la libertad individual, a la libertad política, a esos aspectos que forman parte de esa libertad, de ese liberalismo completo, ¿no? Sin agarrar y ponerse a decidir qué cosa es y qué cosa no es el liberalismo, sino el liberalismo como lo que es, con esa libertad completa, indivisible, digo, ha dado grandes frutos a lo largo de la historia, que hoy estamos, digo, básicamente disfrutando y gozando todos. En los últimos 30 años, más de 1.000 millones de personas salieron a lo largo del mundo de la pobreza extrema. Hace 200 años, prácticamente el 95% de las personas que habitaban este planeta eran pobres. Y hoy ese porcentaje salió del 95% al 9%. Y estamos mejor que nunca. Y estamos mejor que nunca gracias a la libertad, gracias a que entendimos eso que hablábamos al principio, a que hay que cooperar, a que hay que comerciar, en vez de estar haciendo guerras, en vez de cerrarnos como sociedad. Digo, a fin de cuentas tenemos a los hechos, tenemos a la realidad de nuestro lado. Y claramente, digo, si vos pones hoy en día a una persona a elegir entre, siempre hago esta comparación, ¿no? La lista A y la lista B. En una lista A, países como Suecia, Suiza, Estados Unidos, si querés incluso, y en una lista B, países como Zimbabue, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Bueno, preguntarle a esa persona dónde, y si tiene un capital, y si tiene algún ahorro que tuvo y que quiso crecer durante toda su vida, ¿dónde lo iría a invertir? ¿Dónde iría? ¿A algún país de la lista A o a algún país de la lista B? ¿Dónde iría si tuviera que emigrar, si tuviera que irse de su país? ¿Iría uno de la lista A o uno de la lista B? Es también una cuestión de hechos. El ser humano siempre está en esa búsqueda constante de la libertad, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos quitamos todos esos sesgos, todos esos dogmas, y a mí por eso me gusta mucho, y con Gloria siempre hablamos bastante de esto, la importancia, ¿no? Incluso de la astrofísica dentro de estos aspectos, y el trabajo que ha hecho Carl Sagan a lo largo de la historia a la hora de hablar de cosmología, de astrofísica. Creo que es fundamental. Él hablaba de ese pálido punto azul, ¿no? La famosa foto del pálido punto azul. ¿Qué significa eso? Que estamos en el medio de la nada, y que básicamente cuando nosotros entendemos eso, entendemos que no somos nada, que somos irrelevantes en un universo que empezó y que va a tener su fin, ¿no? Porque esa es, digamos, la segunda ley de la termodinámica, esa es la entropía. Todo acaba, todo se termina, y como empezó este planeta, se va a acabar este planeta, como, digamos, surgió como nació el sistema solar, se va a acabar el sistema solar. Digo, el Sol está en una estrella, como todas las estrellas, y el destino de todas las estrellas es acabar, es apagarse, es morir, como todo en esta vida. Digo, el Sol está en la mitad de su vida prácticamente. Digo, y cuando eso suceda, cuando se acabe, bueno, y a lo largo de toda esta historia, y esto lo dice también un físico que a mí me gusta mucho, Michio Kaku, que piensa en el futuro de la humanidad. El 99% de, digamos, básicamente toda la vida que ha existido y todas las especies que han existido a lo largo de este planeta se han extinguido. Y ese puede ser también, y va a ser también, el destino del ser humano. Y queda en nosotros entender cuáles son los valores, cuál es la institución o cuál es la idea que nos va a hacer perdurar un poco más en el tiempo y poder hacer mucho más amena este paso simple, corto, breve, efímero que tenemos en este planeta, ¿no? Pero creo que ese punto, ese pálido punto azul del que nos hablaba Carl Sagan es importantísimo, porque cuando vos entendés que
digo, que estamos en la nada y que esto es insignificante, y cuando te salís de toda esta cuestión o coyuntura y el día a día y nacionalismos y políticos queriéndote imponer modelos de vida o moralidades o una forma, un formato de vida, digo, se cae la xenofobia, se cae el racismo, se cae la homofobia, se caen todos esos dogmas y colectivismos que buscan imponer estos dictadores, ¿no? O estos políticos o mesías o populistas que, bueno, básicamente buscan una gloria efímera en un pálido punto azul, ¿no? Y eso que dice Antonella es crucial, porque a veces dicen, ay, es que los liberales están trasnochados, metidos en el siglo XIX con teorías obsoletas. Primero, teorías obsoletas para nada. Hubo 2 guerras mundiales, una depresión, una guerra fría que obstaculizaron que esos liberales pudieran implementar muchas de las cosas que venían pensando. Menos mal hubo orden espontáneo, gracias al cual salimos de esa pobreza, y como pasa ahora en los medios de comunicación, ¿no? El 90% de la atención de los medios de comunicación se enfoca en el 10% de cosas que van mal, y el 10% de esos medios de comunicación se enfocan en el 90% de cosas que van bien. Por eso hay mucha gente que vive en eterno pesimismo, porque se le presta mucha atención a lo poco que va mal y muy poca atención a lo mucho que va bien. Como por ejemplo, hace 50 años era impensable que una empresa privada pudiera estar hablando de colonizar Marte. Hoy es una realidad. Antes era como, si no es el gobierno, ¿quién lo va a hacer? Ahora ya no es ni siquiera, ¿qué vamos a hacer si el gobierno no construye carreteras? No, es que ahora va a haber cohetes espaciales a pesar de que hay gobiernos. Entonces, el liberalismo tiene mucho para dar. Y tenemos de muchísimas cosas que hablar. Y entonces a mí me da risa cuando la gente dice, es que ustedes los liberales, todo es los impuestos y el individuo y tal. No. Ojalá pudiéramos hablar de otras cosas. Ojalá ya estuviéramos en una humanidad donde tu raza, tu sexualidad fuera tan insignificante como qué color de zapatos llevas. Ojalá ya avanzáramos tanto y ya no hubiera todos esos cadenas colectivistas para que el liberalismo pudiera estar hablando de cómo vamos a llegar al siguiente planeta y qué tipo de sociedad y cuál es la moralidad. Pero mientras la mayoría de la gente, por más que avance en cuestiones materiales, no avanza mentalmente, el liberalismo pues también tiene que seguir perdiendo el tiempo en las cosas que siguen siendo relevantes para la gente que todavía se está peleando por quién va a ser el próximo presidente o cuál es el Dios verdadero. O sea, ojalá la humanidad pudiera avanzar, y va a depender de quienes sostengan la razón. O sea, lo que a mucha gente se le olvida es que la libertad es una antorcha, ¿no? Que va pasando de época en época, de historia en historia, por pocos valientes que encima se arriesgan a ser atacados, humillados, insultados. Bueno, nosotras ya menos mal las hogueras son cibernéticas, pero es que antes eran reales. Entonces, si no hay gente valiente que se atreva a pasar la antorcha a lo siguiente, la humanidad cae. Y ya cayó en edades medias y hay momentos donde la llama de la libertad se apaga. Entonces, en ese pálido punto azul, uno también entiende por qué hace uno esto. Tal vez no por ver cuando uno se muera cambios inmediatos, porque también hay que entender que hay mucha gente que no está lista, pero por lo menos contribuir a pasar esa antorcha. Claro, pero en el fondo estamos hablando de cómo nos hemos organizado y cómo nos deberíamos organizar para poder ejercer esas libertades, ¿no? Con ello estamos casi entrando en ese tercer bloque que queríamos analizar, ¿no? Las instituciones, el marco en el que se desenvuelven nuestras acciones, donde se ejerce la libertad, ¿no? María, la verdad es que tú has escrito mucho el libro último, que además vas a presentar la semana que viene en la Fundación, tendremos ese placer. Analizas mucho estas cuestiones, ¿no? Ya sí. Lo han comentado tanto Antonella como Gloria. Hablemos de Estado de Derecho, hablemos de sistema democrático, sus contradicciones, instituciones. Uno de las principales trabas que nos encontramos, que puede ser una traba o puede ser un motor, para desarrollar las libertades individuales, son precisamente las instituciones. En esa victoria parcial, porque no hemos terminado del todo, queda África, ¿no? Pero en esa victoria frente a la miseria y frente a la pobreza, esas buenas noticias, que es la superación de la pobreza, las mejoras institucionales han sido básicas. El desarrollo de instituciones sanas que faciliten
el ejercicio de la libertad es muy importante. Y está ligado con la anterior pregunta, que es el liberalismo, porque las instituciones sanas, como así las denomino, son aquellas que generan incentivos y expectativas para que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto de vida adecuadamente. Adam Smith, que era un pensador visionario, tenía muy claro que, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, si tú eres un productor con una imaginación súper pragmática, con una inventiva estupenda y generas modos de producción más eficientes, pero sabes que no vas a poder optar a mercados externos, no vas a producir más, no vas a mejorar la productividad de tus trabajadores o de tus bienes de capital, etcétera, porque sabes que no vas a colocar esa producción. En el momento en que tú tienes la expectativa, porque hay mercado libre, tienes la expectativa de que tal vez si mejoro, si compito, si mi calidad es mejor, si mi producto cada vez tiene pues, un empaquetado más fácil, etcétera, si yo mejoro y mi producción mejora, puedo vender fuera. O sea, tengo esa expectativa de poder colocar mi producción fuera, entonces tienes incentivos para ir mejorando. Tú y a la larga el resto de la sociedad, porque en el momento en que tú tengas beneficios, los demás empresarios van a decir cómo lo ha hecho, van a imitar tu proyecto o van a imitar tu modo de hacerlo, tu modo de producción, etcétera, y se va a mejorar la calidad de los productos, se va a permitir que los productos se vendan más barato, que se difundan a más países, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender que las instituciones no deben imponer dónde se invierte, dónde no se invierte, qué se hace o qué no se hace, sino que están ahí para evitar que haya pues que se incumplan los contratos, que haya violencia contra la propiedad ajena, ataques a las personas, etcétera, de manera que se fomente estas expectativas y estos incentivos. Y en este sentido son muy importantes, además de las instituciones económicas, que son las que más he estudiado, las instituciones políticas. Y para mí, como tú mencionabas, una de las instituciones más importantes que creo que la hemos abandonado es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho es ese conjunto de normas, de premisas que aseguran que al final la democracia no va a ser una imposición de una mayoría a una minoría, que el presidente elegido democráticamente no va a dar una patada constitucional como ha pasado en tantos países y ojalá no pase nunca en España, de manera que la patada constitucional le va a atornillar en el poder y ya una vez atornillado va a hacer de su capa un sayo, va a hacer lo que quiera, va a oprimir a la población y va a imponer y va a decidir por los demás, ¿no? El Estado de Derecho es lo que nos protege y asegura que somos todos iguales ante la ley, que hay rendición de cuentas, que el que la hace la paga, seas el rey, presidente de la República, presidente del Gobierno, ministro, mujer de ministro o María Blanco simplemente, ¿no? Entonces, esa institución me parece muy importante y creo que es necesario que nos demos cuenta de que las instituciones son seres vivos. Yo ahí soy muy hayekiana, en el sentido de que creo que evolucionan, igual que evolucionamos las personas, evolucionan las culturas, evolucionan las sociedades y evolucionan las instituciones. Y por eso tenemos que estar vigilantes, por eso tenemos que estar pendientes de que no se deterioren. Es decir, esto no es como decir, bueno, tenemos ya Estado de Derecho, check, Tribunal Constitucional, check, ya tenemos todo, ya nos podemos poner el pin de somos una democracia liberal. No. Esto es un proceso continuo de vigilancia de que esas instituciones están ocupándose de lo que se tienen que ocupar, de que existe rendición de cuentas, de que el que la hace la paga y que no hay esta libertad para faltarle el respeto a las instituciones. No se puede transgredir el ejercicio de estas instituciones que protegen la libertad individual y que protegen y que aseguran que nuestras democracias no se conviertan en democracias
como las que tenemos, corruptas, donde hay un asalto a la propiedad privada, donde el Tribunal Constitucional, donde el sistema de justicia se ve amenazado permanentemente, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es importantísimo el tema institucional. Hay que leer a Acemoglu y Robinson cuando explican cómo hay unas instituciones detractivas y unas instituciones productivas, y no son compartimentos estancos, sino que A puede pasar a B y B puede pasar a A, ¿no? Y somos los ciudadanos, la sociedad civil, los individuos, somos quienes tenemos que defender con nuestra voz y con nuestros actos que nuestras instituciones estén en la lista de instituciones no productivas y no detractivas. Pero precisamente mencionas, el profesor Robinson estuvo con nosotros lo sé. y estuvimos hablando precisamente del pasillo estrecho. Sí, sí. Entonces, claro, el tema es, vale, de acuerdo, hay que lograr ese equilibrio entre Estado y para intentar, y sociedad civil, para intentar que el pasillo por el que transita la libertad sea lo más grande posible. Pero claro, ¿cómo perfilamos el Estado de forma que sea respetuoso con nuestras libertades? Y ahí es donde el sistema democrático tiene que ser eficiente, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a veces a la tiranía de la mayoría, digamos, ¿no? Por no extenderme, que no debo. Me gustaría escucharos, ¿no? ¿Cómo entendéis esas contradicciones que se pueden producir entre la democracia y la libertad? A ver, yo creo que tenemos que entender que la democracia es algo tan poco común en la historia de la humanidad. Apenas es una cuestión reciente que a veces se dio, luego sucumbió en imperios. Y si vemos el planeta Tierra en una cámara rápida, ¿no? Cada imperio creciendo, volviéndose expansivo, luego reduciéndose, uno siendo comido por el otro. No existe democracia que dure en el tiempo. Casi siempre sucumbe. Lo que pasa es que es el menos malo de todos los demás sistemas, ¿no? Decía Churchill. Entonces, cuando a mí los anarcocapitalistas me dicen, es que tenemos que llegar a un momento sin Estado, bueno, quizá, pero pónmela fácil, que era lo que le decía a mis amigos con Bitcoin hace 5 años. Bitcoin es muy difícil. El día que sea user-friendly, como lo es Uber o Airbnb, todo el mundo se va a pasar para allá. Pues lo mismo me pasa con el anarquismo o el anarcocapitalismo. El día que sea user-friendly y que sea más fácil que las democracias que tenemos, tal vez podemos mutar a eso, porque antes solo teníamos imperios. Entonces, no hay que casarse con la idea de que las fronteras son fijas y los sistemas, como decía María, las instituciones evolucionan y tal vez vamos a llegar a encontrar algo mejor que la democracia, que al final es algo que venimos arrastrando desde la Grecia antigua. Y mientras todo lo demás avanza la ciencia, la medicina, la biología, la astrofísica, la psicología, en cuestiones burocráticas, como no hay competencia, seguimos arrastrando un modelo de hace más de 2000 años con tecnologías del siglo XVIII y XIX que a duras penas se van adaptando con las nuevas cuestiones modernas. Entonces, yo creo que hay que entender que puede haber otras maneras de entender la democracia, pero la fundamental es la mayoría, por más que haga berrinche, que patalee y que le exija al dictador, no podría jamás ir en contra de la minoría más pequeña que existe, que es el individuo. Y eso es lo que no terminamos de entender, sobre todo en Hispanoamérica, cuando una mayoría, una turba enardecida, levanta la mano y dice, sí, exprópiese, censúrese, asesínese o métase en la cárcel. Como lo eligió la mayoría, ya es carta blanca para que los dictadores hagan lo que les dé la gana, porque se convierten en dictadores, a pesar de que fueron electos democráticamente. Sí, y ahí entra mucho en juego el límite al poder, ¿no? Que creo que tiene que ser también y hoy en América Latina, ¿no? Uno de los aspectos sobre los que estamos y deberíamos estar trabajando con mucho énfasis, con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque estamos viendo la historia de gobiernos desenfrenados, de gobiernos que crecen y que no son, o que no somos nosotros capaces de ponerlos a dieta. Y que se vuelven cada vez más grandes y que toman cada vez más facultades, y empieza a surgir este otro tema de la justicia social, ¿no? Todo ese crecimiento del gobierno es
por y para la justicia social, ¿no? Que, como dice el mexicano Luis Pasos, no hay nada más injusto que la justicia social, ¿no? Porque ¿qué es? Básicamente quitarle a unos para darles a otros, y ahí entra en juego lo que bien mencionaba María, hablando del rol de las instituciones y de los incentivos. Cuando vos haces eso, terminás generando sociedades en las que, a fin de cuentas, nadie quiere producir, porque si vas a quitarle el incentivo a la persona que produce, que genera, que trabaja, que quiere hacerlo, que quiere salir adelante y valerse por sí misma y tener dignidad humana, en vez de estar dependiendo de una migaja de un gobierno, una migaja que además el gobierno para dártela se la tiene que quitar a otra persona, porque no hay tal cosa como dinero estatal, no hay tal cosa como algo gratis. Creo que eso es algo que tenemos que entender. Y lo digo como Argentina, ¿no? Porque también es un país de 45 millones de habitantes donde básicamente 20 millones reciben dinero del Estado. Y eso no es toda la cuenta, porque después tenemos solamente 7 millones que producen y que trabajan en el sector privado del país. Entonces, ¿cómo haces para que 7 millones mantengan a 20 millones? Bueno, ahí tenés el desastre de lo que es Argentina y por qué estamos tan mal. Si seguimos con este camino de castigar el éxito, de castigar al que produce, de castigar al que genera, y aplaudir al saqueador y aplaudir al que vive del otro, ¿no? Efectivamente vamos a seguir en este tipo de modelos en los que no se avanza, no se progresa, no se desarrolla, no se genera. Todas las cosas que nosotros disfrutamos, los avances científicos, los avances médicos, tecnológicos, todas esas cosas, ¿dónde surgen? Bueno, no surgen en Venezuela, no surgen en Nicaragua, no surgen en Cuba ni en la Unión Soviética, ni surgieron en lo que fue la Unión Soviética o Corea del Norte. Claro, ¿pero por qué? Porque ahí, y no es que no existan personas talentosas en esos países, de hecho hay muchas, pero esos talentos están hoy, en países como Venezuela. Si alguien tiene una muy buena idea para hacer algo que nos va a beneficiar probablemente a toda la humanidad, probablemente no lo vaya a poder cumplir, no lo vaya a poder llevar a cabo ese proyecto o esa idea que tiene, porque esa persona está hoy muriéndose de una enfermedad que es totalmente curable en pleno siglo XXI, o haciendo fila para comprar un poco de comida, o muriéndose de desnutrición. Y ese es el punto también de las instituciones, ¿no? A fin de cuentas, que terminan siendo modelos o herramientas o marcos o incluso señales que nos dicen a nosotros dónde también tenemos mayor capacidad de supervivencia los individuos, ¿no? Y buscamos siempre intentar sobrevivir a todos los palos en la rueda que han existido y que encima nosotros también nos ponemos a nosotros mismos. Miremos todo lo que ha logrado la libertad económica, la libertad del liberalismo, lo que ha logrado el capitalismo y la globalización en estos años, a pesar del gobierno, a pesar de los populistas, a pesar de los colectivismos. Imaginémonos todo lo que podríamos haber logrado si no hubiese sido por esos modelos, por esos colectivismos, por esos autoritarismos, por esos dogmatismos. Entonces yo insisto mucho, ¿no?, en la importancia, también en el pensamiento de Ayn Rand, ¿no? Yo creo que es algo fundamental, insistir en la racionalidad, en la importancia de la razón por encima de los dogmas, del colectivismo, del altruismo, ¿no?, de todos estos aspectos, y hablar de la importancia del egoísmo racional, ¿no?, que creo que es fundamental también para hablar de incentivos. Y la racionalidad es importantísima en todo este desarrollo. ¿Por qué? Primero porque el ser humano generalmente lo identificamos o lo denominamos como un ser racional, pero el ser humano no es un ser racional. El ser humano puede ser un ser racional si elige ser un ser racional. El ser humano tiene la capacidad de ser un ser racional, pero uno no es un ser racional per se. Uno no es simplemente que nace como un ser racional. Tenés que elegir pensar, ¿no? Y creo que ahí también está el desafío. Es un esfuerzo, tal cual. Justo eso, Alexander Ocasio-Cortez, ¿no?, presentándose a la gala de $30,000 con un vestido que decía "Tax the rich", ¿no? Ponle impuestos a los ricos, por decir los exitosos, ¿para dárselo a quién? A burócratas como ella, ¿no? Me dan ganas ahora a mí de hacerme un vestido que diga "Cut the spending", ¿no? Corta con el gasto, sobre todo en un país como Estados Unidos, que se les ha ido la vara en guerra contra las drogas, trillones de dólares ahí desperdiciados, ahora con el fracaso en Afganistán. Y claro, todo el mundo aplaudiendo esa irracionalidad, porque nadie se pone a pensar, vamos a ver, esta es una burócrata parásita estatal llegando a una gala de $30,000 con un vestido de diseñador que encima dice cóbrenle a los ricos, a los exitosos. ¿Para qué? Para dárselo a ella. Y ahí está la gente, como dice Antonella, eligiendo no pensar, diciendo qué fantástico. ¿Y por qué nadie aplaude un vestido que diga corten con los gastos?
como que si el Estado, y esto yo lo repito, y parece que igual no se entiende, ¿no? El gobierno no produce nada. Cada centavo que el gobierno tiene es porque alguien lo produjo. No es una maquinita de lotería ahí haciendo, claro, hacen plata, pero plata que al final es inflacionaria, que no tiene ningún respaldo. Entonces, en esa irracionalidad de que alguien en Estados Unidos, hija de migrantes, que probablemente si la bisabuela de Ocasio Cortés se levantara de la tumba, le mete una gran regañada para decirle, ¿por qué crees que nos vinimos a Estados Unidos? Por huir de realidades donde precisamente al éxito se le castigaba, mientras se aplaude al fracasado, al haragán, ¿no? Yo me acuerdo estudiando en Bélgica también, que Gonzalo que está aquí no me dejará mentir, teníamos un compañero que teniendo 25 años, 2 brazos, 2 piernas, siendo súper sano y fuerte, le cobraba al Estado 700 euros. ¿Qué incentivo va a tener alguien de conseguir un trabajo cuando el Estado solo por existir y respirar te da 700 euros? Ninguno. Entonces, esa es la irracionalidad que gobierna en la cultura. A mí me gustaría incidir brevemente en un tema relacionado con las instituciones que tendemos a olvidar para complementar lo que se está diciendo. Y es que, bueno, pues las instituciones son imperfectas como el ser humano. No va a haber instituciones perfectas, no va a haber democracia perfecta y eso es así. Y luego también hay que tener en cuenta que el Estado no es un ente como Godzilla. El Estado es un conjunto de estructuras, es una estructura de instituciones que están ocupados por personas que tienen incentivos y expectativas y que van a intentar vivir de ello, que es perfectamente racional. Es decir, lo que decía Antonella, pues ellos piensan muchísimo y piensan muy bien, o sea, piensan fenomenalmente bien y teniendo en cuenta que su objetivo es permanecer en el poder y mínimo esfuerzo, máximo beneficio, que es un poco el principio racional que nos guía a todos, ¿no? O sea, nadie, no sería racional hacer el máximo esfuerzo y obtener el mínimo beneficio, ¿no? Claro, el tema es cuando los servidores públicos tienen como objetivo su propio beneficio. Entonces, hay que leer mucho a Anthony de Saint-Exupéry, Tony de Saint-Exupéry, que lamentablemente falleció hace pocos años, cuando él habla del Estado, en su libro que se llama El Estado, precisamente, desde el punto de vista de los incentivos que tiene a crecer permanentemente y a mutar, ir mutando, ir modificando, ir cambiando sus eslogan, su manera de manipular a la gente. O sea, la gente se comporta, como dice Gloria, no porque la gente sea estúpida, probablemente piensan también, pero tienen unos medios de comunicación, sistema educativo, bombardeo permanente de eslogans que terminan por narcotizarles, si quieres, ¿no? Entonces, creo que es importante a la hora soy la primera que pido que la sociedad civil despierte, bueno, pues despertemos, pero tengamos en cuenta que las instituciones son imperfectas y que el Estado, por más que diga que el Estado somos todos, no. El Estado tiene sus propios intereses y su propio beneficio.